Oye Siri, ¿cuál es el salario mínimo en Serbia? El salario mínimo interprofesional para 2022 en Serbia ha quedado fijado en 401 euros con 40 céntimos al mes. ¿Cuánto es 401 entre 30? 401 dividido entre 30 es aproximadamente 13.3666. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal La Vida de M. Les hablo desde Serbia, Belgrado, en donde he venido a explorar la ciudad y a ver si es posible vivir con el salario mínimo. Como acaban de escuchar, las personas que están a mi alrededor viven con 400 euros al mes, alrededor de 13 euros por día. ¿Será suficiente para vivir, para comer? Hoy voy a vivir con lo que vive un serbio normal. Vamos a ver si es posible comer, disfrutar, comprarse algo. Yo honestamente no sé, 13 euros me parece poquito, pero normalmente debería ser un país barato. Entonces bueno, vamos a ver todo eso. Lo primero que vamos a hacer es buscar algo para comer. Hasta ahora no he gastado nada porque bueno, normalmente yo no desayuno y ni siquiera he bebido agua. El agua del chorro de aquí, del grifo, se puede beber. Sin embargo, también el agua dicen que es bastante barata. Entonces vamos a ver cuánto cuesta una botella de agua aquí. Voy a meterme por esta callejuela de acá porque esta parece que está cerrada. Este todo es el centro de Belgrado. Bueno, parece no que está cerrada, por supuesto que está cerrada. Estoy haciendo unos trabajos por acá. Y bueno, vamos a buscar algo en donde pueda comprarme una botella de agua. He venido a una oficina de cambio. Aquí pueden ver que el euro está a 117 dinares, que es la moneda de aquí. Lo cual quiere decir que la gente gana 46.000 dinares al mes, más o menos. Si lo dividimos entre 30, más o menos, que son los días del mes, quedaría en 1.500 dinares por día. Entonces hoy voy a gastar 1.500 dinares, ese es mi presupuesto. Aquí están los dinares serbios. Entonces, alguien me entregue mi sueldo, por favor, señor. Te voy a dar 1.500. No tengo 1.500, te voy a dar 2.000. Bueno, dame 2.000 y yo te devuelvo muy 500. Muy generoso. Okay. Yo te devuelvo 500 en la noche, ok. Acabo de encontrar mi botella de agua, cuesta 70 dinares. Voy a agarrarla aquí. Ah, no puedo. Bueno, cambié de opinión, me voy a comprar una botella mediana. Vamos a ver cuánto cuesta. Esto es más barato, 65. Hombre. Me recuerda a Venezuela porque te atienden hablando por teléfono la señora. Thank you. Voy a hacerle la devolución a Ramón de los 500. Así. Ajá, no, tienes uno allá mejor. Dame ese. Ah, verdad. Yo soy de números grandes. Gracias. Acabamos de llegar al restaurante donde vamos a comer y yo me digo, bueno, si yo fuese Serbia, estuviese aquí viviendo y se fuese un sábado típico en mi día, ¿qué es lo que hace la gente? Bueno, pues va a comer a un restaurante, luego, qué sé yo, das un paseo por un centro comercial, por el centro de la ciudad. Entonces vamos a ver si yo puedo comer en este restaurante sin que se me acabe todo el presupuesto. Miren qué espectáculo este restaurante. Es que la terraza está preciosa, la vista increíble, la frescura que se siente, el trato ha sido genial. Nos dieron una sillita para Vigo en donde está súper cómodo, está la calidad increíble. El restaurante se llama Madera y aquí pueden ver el menú. Imagínense, aquí tenemos nada más los entrantes. Un tartar de ternera nada más costaría 2.600. Se va del presupuesto, pero increíblemente. Esto sin duda alguna no puede ser accesible para una persona que gane el sueldo mínimo, porque aquí ya el presupuesto nada más de un día se te iría enterito. Entonces no, Madera no es una opción para alguien que gane el sueldo mínimo aquí en Serbia. Sin embargo, estoy segura de que se pueden encontrar otras opciones, como lo acabo de mencionar en el otro video que estamos preparando, en donde les mostramos cómo es la vida aquí en Serbia. Este es un lugar que parece bastante exclusivo. El tipo de gente que estoy viendo pues es el perfil de un ejecutivo, de personas de clase media alta, que sin duda alguna no ganarán el sueldo mínimo, pero estoy segura de que en la calle se pueden encontrar cosas más accesibles y eso es lo que vamos a hacer después. Si quieren ver qué comí en este sitio, pues tendrán que ver el video en donde les mostramos cómo es la vida aquí en Serbia, en Belgrado. Probamos la comida típica y además les enseñamos muchísimo de su cultura. Miren, esta fue la cuenta, 5.690. Esto es básicamente 48 euros más o menos. Esto sería más del 10% del salario mínimo de una persona aquí en Serbia. Todo lo que comimos y todos los detalles se los voy a dejar en la descripción en nuestro video de Así es la vida en Serbia.
Miren, este sitio, por ejemplo, podría almorzar por a 1180. Claro, ahí ya también se me iría muchísimo dinero. Esto es una especie de sitio un poco japonés, por lo que entiendo, asiático. Tienen bubble tea. Me provoca, pero mejor me reservo mi presupuesto para un heladito. Estoy pensando en cosas que me hacen falta y bueno, como el próximo destino es un destino playero, me dije, ¿por qué no me compro una especie de pared o algo así para ponerme por encima del traje de baño? Entonces vi H&M. Vamos a ver si una persona puede comprarse algo simple en una tienda como H&M aquí en Serbia con el sueldo mínimo. Pensé que como estaban en ofertas quizás iba a encontrar algo, pero miren, hasta las ofertas una camisa, la más sencilla, 1000 dinares. Imposible. Una de las actividades que más hace la gente cuando tiene tiempo libre es ir a un centro comercial. Entonces vamos a ver qué tal es este de aquí que tengo atrás. Se llama Rajiceva. Entonces vamos a explorar a ver si encuentro algo de comer y algo para comprar. La entrada es espectacular, se agradece muchísimo el aire acondicionado. Vamos a ver si tienen una feria. Acabo de preguntar y no hay ninguna panadería ni nada, hay restaurantes nada más, que seguramente también van a ser muy caros. Entonces yo creo que mejor es buscar algo en la calle. Bueno, me da muchísimo calor, entonces me voy a comprar una limonada. Cuesta 150 dinares. En vista de que todo lo que está afuera es demasiado caro, me vine a un supermercado, entonces vamos a buscar aquí algo que comer. Estos precios sí están aceptables. Aquí tenemos un panecillo, una especie de pastelito que tiene una salchicha dentro y una dona por 74 y 66. Vamos a agarrarlo. Para beber me voy a llevar una Coca-Cola cero de vainilla que cuesta 67 dinares. Asumiendo que entendí el monto, porque no sé. Fueron 168 dinares y ella me habló en serbio porque, bueno, supongo que pensó que yo era serbia, pero cuando pasó Ramón le hablé en inglés y muy buen inglés. Así que eso es algo que me ha sorprendido, que la gente habla muy bien inglés. A ver qué tal este panecito de 50 céntimos. No está mal, ¿no? Pruébalo a ver. Uy, Vigo se robó un pedazo, bueno. Ay, no, Vigo. Uy, no está mal. Está rico, ¿verdad? Pasé por esta calle y me llamó la atención la heladería que ven detrás de mí porque los conos son negros. Entonces normalmente cuando son así es porque tienen carbón. No añade mucho el sabor, pero bueno, vamos a probarlos. Creo que cuestan 150, vamos a preguntar. Me costó 180, lo pedí de coco. Vamos a ver, ¿a qué sabe? Está buenísimo. Sabe a coco. Coco de verdad. La galleta negra no sabe nada, sabe a vainilla, pero huele a carbón. Para entender un poco más el costo de vida de un país es importante saber el precio de algunos productos y servicios que son vitales para la vida del día a día. En Serbia, un café cuesta alrededor de 1.40 euros. Una botella de vino de rango medio, unos 4.20 euros, mientras que comer en un restaurante de bajo precio puede rondar los 6 euros. Un abono de gimnasio costará unos 25 euros y alquilar un pequeño apartamento de una habitación en el centro unos 281 euros, mientras que si quieres ser propietario te va a costar alrededor de 1.900 euros el metro cuadrado. El calor está implacable, así que me voy a comprar una Coca-Cola cero de limón que va a caer perfecto, cuesta 80 dinares. Tras una larga caminata nos dimos cuenta de que era hora de tomar el transporte público. One day, 24 часа. Bueno, tuve que comprar la tarjeta porque no puedes pagarle al bus directamente, entonces cada tarjeta cuesta 250. Tengo aquí dos, porque bueno, Ramón también necesita una. Entonces bueno, lo importante es que tengo todo el día para transportarme en el bus. Entonces fueron 250 dinares por transporte todo el día, no está mal. Tuvimos que correr, pero lo logramos. ¿Ves? La gente es muy servicial, la señora nos ofreció que nos sentáramos porque tenemos amigos. Ahorita vamos a ir al centro y bueno, no me queda mucho, aunque Ramón me debe 250. Bueno, ya no me queda mucho presupuesto, pero yo creo que me puedo llevar uno de estos recuerditos que cuestan 200 dinares. Vamos a ver cuál escojo. Yo creo que me va a llevar este, es el que más me gusta. Vamos a ver si en efecto cuesta 200. Miren, este con Tesla me gusta casi que más. Bueno, finalmente no cuesta 200, sino que cuesta 300, así que ahí voy.
Thank you. Have a nice day, bye. La verdad es que está súper bonito, miren, Belgrado, Serbia. Y ya por aquí nada más me quedan 100 dinares. Y como el calor está tan fuerte, yo creo que me los voy a gastar en un agua. Vamos a ver si encuentro alguna baratita por allá. Estoy de suerte, adivinen cuánto cuesta. Cuesta 100. Thank you. Bye. Me he quedado en cero y mientras las campanas suenan, pues les digo que esto es completamente posible: comer, pasear y además llevarse un recuerdito en Belgrado por solo $13. Pude comprar un agua, una limonada, un pan con salchicha, una dona de chocolate, un helado de carbón, 2 Coca-Colas, 2 tickets de autobús, un souvenir de Serbia y un agua mineral. La verdad es que no pensé que lo iba a gastar todo justito y así fue. Me quedarán quizás algunas moneditas que no valen nada y no puedo comprar nada con eso. He divertido mucho haciendo este video, pero más allá de ver qué es lo que se puede comprar con el salario mínimo en un país, la idea es que ustedes tengan pues una noción, no solo cuánto cuestan las cosas, sino poco a poco a través de los países vamos a ver la gran diferencia, porque van a ver que cuando haga este mismo video en Suiza las cosas cambian muchísimo. Estoy loca también por mostrarles esta versión en países, por ejemplo, escandinavos y por supuesto hacerla en Latinoamérica. Antes de despedirme también quería darles mis impresiones sobre cómo vi Serbia, cómo encuentro a los ciudadanos. Sí es cierto que en ciertas zonas vi un poco de miseria, había gente pidiendo en la calle, me entristeció bastante ver una viejita que estaba pues haciendo esto en la calle. También cuando vas al metro encuentras a gente sin casa, pero no hay tanta presencia. Yo creo que más me ha impactado ver a gente muy bien vestida, incluso en zonas un poco más populares, pero yo sí he sentido que las clases sociales están bien marcadas, sobre todo cuando fuimos al restaurante que les mostré al principio. Allí sí se veía que definitivamente esa gente no ganaba salario mínimo. Alguna gente en la calle sí se ve con caras largas, caras de sufrimiento incluso, pero una vez más la mayoría están muy bien, dan la impresión que están contentos, que están felices. Así que déjenme abajo ustedes qué opinan, cómo han sentido aquí el ambiente en Serbia en cuanto al costo de vida. ¿Creen que esto se puede hacer en sus países? ¿Cuánto sería el presupuesto diario en tu país? Así que con el templo de San Saba detrás de mí, los dejo, les mando un beso enorme. Nos vemos en las próximas ediciones de este video. Cuídense mucho, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales @mariemily_baja y @lavidadm. Nos vemos muy pronto.